que están bien pendientes de este comal de viernes 24 de junio del 2022. Y siempre es un gusto platicar con el director general de Stratia, Mario Octavio Sánchez. El tema que nos trae es la política de los abrazos y no balazos y el incremento de la violencia, pues a nivel nacional, no solo aquí en nuestro estado, ocupa un deshonroso lugar con lo que ocurre en varios municipios. Gracias, Mario, siempre por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y usted, Mario? Excelente. Pues sí, como comentaban, el tema es, como lo mencionamos en nuestro reporte anterior, la violencia. Digo, es una constante lamentablemente en el país, pero mayo, como señalamos, resultó ser el mes más violento desde junio de 2021, con cerca de 2.860 homicidios dolosos. Y este es un incremento del 10.9 respecto al mes de abril. Pero porque hemos estado analizando y hemos visto que no nos podemos dejar llevar completamente con estos porcentajes de incremento o variaciones en cuanto al aumento o disminución de los homicidios. ¿Por qué? Porque hemos analizado a lo largo de lo que va de la administración federal que el gobierno federal tiende a magnificar sus resultados en la reducción de homicidios. Que si bien sí ha habido una pequeña reducción de homicidios, esta se encuentra todavía en niveles muy, muy altos. Y como ejemplo, al comparar el mes de mayo del 2022 con el de julio de 2018, pues sí existen variaciones. Pero si esta misma comparación se diera con diciembre de 2018, la disminución no sería sería menor. Incluso la disminución sería de 2.8 el porcentaje de la reducción. Entonces, es algo tendencioso o está hecho a modo las comparaciones que está haciendo el gobierno. ¿Por qué? Porque está comparando ciertos periodos donde ellos pueden sacar ventajas. Sí, ha habido una reducción, es mínima, nos encontramos todavía en niveles muy, muy altos, pero ha habido cierta forma tendenciosa de presentar los resultados. Y bueno, en la última conferencia de las denominadas mañaneras, donde se presentó los resultados de seguridad, pues sí, desafortunadamente Sonora se encuentra dentro de los estados que concentran cerca del 50% de los homicidios en todo el país. Son 6 estados, entre ellos Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y bueno, lamentablemente también Sonora. Y no solamente eso, sino también el gobierno federal tiene identificado ciertos clústeres de violencia y los han denominado los 50 municipios prioritarios que buscan reducir la violencia en estas ciudades. Y bueno, tanto los estados como los municipios que tienen estos altos índices en cuanto a la violencia letal asociada al crimen organizado tienen ciertas características que coinciden o que comparten, como es la presencia del crimen organizado y la búsqueda de estos grupos por el control de los rutas de tráfico de narcóticos, pero también puede ser ruta de tráfico de migrantes, ahorita que vienen las caravanas migrantes, o puede ser una ampliación de la cartera de actividades delictivas, como es, por ejemplo, en ciertas regiones, en ciertos estados, como es el robo de hidrocarburos. En otros estados puede ser el control y el robo de recursos naturales, como minería, tala ilegal, por decir algunas, o las dinámicas propias del crimen organizado que a nivel local juegan pues con esta dinámica que provocan picos de violencia muy focalizados. Y bueno, pues sin dejar de lado las pugnas internas y la dinámica propia de los grupos del crimen organizado, que lo que buscan los grupos es expandir su control territorial y esto puede generar fricciones con otros grupos en otros estados, en otras regiones, o incluso puede llegar a haber pugnas internas por el control de ciertas fracciones, de ciertos grupos al interior de cárteles más grandes. Oye, Mario, me llama la atención este término que usaste, clúster de violencia. Y es que pues en Sonora conocemos clúster mineros, automotrices, que son como industrias. Y aquí estás hablando de una industria criminal, una industria que obviamente que para que exista tiene que haber un cliente de esa industria, ¿no? Y tenemos al mayor cliente aquí al ladito y ese cliente es insaciable.
tan insaciable es que pues no se ve la luz al final del túnel, simplemente se ve que la escalada va a aumentar y aumentar, y sobre todo cuando vemos negocios tan lucrativos como es el cristal, como es el fentanilo y otros negocios que antes eran muy lucrativos como el de la marihuana, que están viniendo a menos del gran monstruo que significan los otros dos, ¿no? Y en los cuales Sonora se ha convertido en este sexenio, porque hay que decirlo, ha sido en este sexenio, donde Sonora se ha convertido como en una de las joyas de la corona para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Sí, fíjate, debemos de tomar o debemos de analizar la dinámica del crimen organizado desde varios puntos, pero uno de ellos es desde la zona geográfica donde estamos viéndolo. Por ejemplo, en Sonora tenemos factores que pueden influir, como es la cercanía con los Estados Unidos. Entonces también puede ser la presencia de un grupo del crimen organizado predominante. Después tenemos la industria minera, como ustedes dicen, y entonces de ahí derivan otro tipo de actividades criminales, que ellos serían como el robo de los minerales, la extorsión, el cobro de piso. Ahorita que hay algunos migrantes que podrían llegar por allá por cruzar por el desierto, pues puede ser el tráfico de migrantes. Entonces, pues debemos de ver la violencia o la generación de violencia desde una perspectiva multifactorial, y no solamente desde el lado de los actores, del actor responsable directo, que es los grupos del crimen organizado, sino también desde el lado de las autoridades. ¿Qué papel están jugando las autoridades en estos momentos? Y es donde aquí es lo que estamos viendo, que es la política de los abrazos no balazos, no está dando los resultados que esperaríamos. Sin embargo, la línea es no cambiar la política. ¿Y eso cómo lo hemos visto? Bueno, pues a través de las intervenciones del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional principalmente, y en acciones muy focalizadas de la Secretaría de Marina. Las acciones de estas instituciones castrenses, ¿en qué se han enfocado? Se han enfocado más que nada en labores de presencia, contención y disuasión, buscando en lo más mínimo la confrontación o una actividad un poco más proactiva. Sí ha habido operativos, por ejemplo, por parte de la Marina, por parte del Ejército, pero estos se están enfocando más en la idea de que la presencia va a disuadir el crimen. Y bueno, eso también ha traído ciertas repercusiones hacia las instituciones castrenses, y ha mermado la confiabilidad de la ciudadanía hacia ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues derivado de ciertos fallos o de ciertas actuaciones de estas instituciones, aunado a la línea federal de no confrontación y de un combate directo a la delincuencia, en la idea de que esta confrontación puede incrementar la violencia, pues la gente está viendo de que, bueno, pues tanto población civil como grupos del crimen organizado está viendo de que, bueno, pues tienen una oportunidad. ¿Por qué? Porque las autoridades saben que no van a responder, porque hay una línea de acción de que, de manera directa o no directa, de que no se debe de confrontar o no se debe responder a ciertas acciones. Y esto ha sido aprovechado por tanto grupos criminales, por la población civil, a saber que estas agresiones no van a tener una respuesta por parte del crimen organizado. ¿Y qué está pasando? Se está socavando la confianza en las instituciones, se está perdiendo el respeto que se tenía a las instituciones, como lo hemos visto en algunas regiones donde, sobre todo en el centro y sur del país, donde hemos visto que la población civil pues corre prácticamente a los elementos castrenses cuando están haciendo sus rondines o están haciendo sus recorridos de seguridad. Los corren, incluso los avientan piedras, palos, agreden sus vehículos, y no hay una respuesta. Y esto hace que, de cierta manera, los grupos criminales, ya sean pequeños o grandes cárteles, se sientan empoderados. Y una situación muy tangible fue lo que pasó hace algunos días en San Cristóbal de las Casas, donde un grupo de civiles, que era un pequeño grupo armado que es denominado los motonetos, pasaron por toda la ciudad de San Cristóbal de las Casas, uno de los municipios más turísticos de Chiapas, portando armas largas y realizando disparos con el fin de amedrentar y causar pánico por un conflicto que tienen con un mercado local, con el director del mercado local. Y el mismo alcalde del municipio se señaló rebasado tanto en capacidad de armamentos como de elementos por el grupo armado. Y bueno, ¿cuál fue la respuesta? Hubo una inacción por varias horas por parte de las autoridades, hasta creo que fueron cerca de 2 horas después llegó la Guardia Nacional, llegaron elementos del Ejército, pero pues son estas diferencias de tiempo donde dicen, bueno,
pues es que no hay una reacción por parte. Entonces no está funcionando en sí la política abrazos, no balazos. ¿Por qué? Porque los brotes de violencia siguen incrementándose y la delincuencia está aprovechando la inacción de la autoridad. ¿Para qué? Para crecer y seguir cometiendo sus actividades ilícitas. Sí, y han crecido mucho, Mario, y como yo siento que la autoridad siempre se lava las manos o se refiere a que es el crimen organizado y como que en la opinión pública queda, es que son los malosos, pero el crimen organizado se extiende, se expande, se multiplica porque la autoridad lo deja, lo permite, si por eso existe y por eso está con tanta fuerza, ¿no? Sí, claro. De hecho, la permisividad puede de cierta manera alentar que continúen estos brotes de violencia. Y entonces vemos, por ejemplo, hace recientemente lo de la muerte de los 2 sacerdotes en Chihuahua y Sí. el secuestro de la muerte de un guía de turistas, y cómo de cierta manera se lavan las manos de que diciendo, bueno, es dinámica criminal, es propio de los crímenes organizados. O la otra es de que, bueno, es la herencia que nos dejaron las administraciones Exacto. pasadas. Sí, Y sí, y lavarse de cierta todavía manera las manos. eso se sigue diciendo y ya como que ya estuvo bueno, ¿no? Sí, y esa permisividad es lo que está provocando que crees que de cierta manera los grupos, el crimen organizado, porque saben que no les van a hacer nada, digo, y lamentablemente esta administración ha tenido una serie de fallas que se han ido documentando, que no realmente son de dominio público, empezando desde el Culiacanazo, donde un operativo fallido de la recién estrenada Guardia Nacional y el Ejército Mexicano derivó en, bueno, la captura y posterior liberación del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, de Ovidio. Y entonces ahí se está viendo de que, bueno, pues se está permitiendo que cierta haga. La justificación fue evitar pues derramamiento innecesario de sangre podría ser de víctimas colaterales civiles, pero ¿qué mensaje está mandando con esto el gobierno federal? Y más que nada, ¿qué efectos tendrá a mediano plazo la actual política de seguridad de abrazos no balazos? ¿Qué repercusiones va a tener en la sociedad civil actual la actuación de las fuerzas castrenses de esta política en el entendido de la no confrontación? ¿Cómo vamos a ver a los cuerpos de seguridad? O si se va a mermar la confianza por parte de la ciudadanía. Pues, Mario, pues se nos acabó el tiempo. Como siempre es muy interesante platicar contigo y pues vamos a seguir dando lata, Mario. No, hombre, estamos a la orden. ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde se pueden enterar de lo que hacen en Stratia? Claro, nos encontramos actualmente mandando continuamente documentos de información y análisis a través de nuestro Intelbrief. Se puede suscribir a través de la página intelbrief.co o intelbrief.mx. Se dan de alta y semana a semana estamos actualizando el tema de seguridad, los temas sociales y los principales temas que pueden afectar el desarrollo de los estados y también de las empresas. Muy bien, un fuerte abrazo.